Buenas, mi nombre es Diosman Alfaro y soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Y en el siguiente video les voy a hablar sobre las interfaces gráficas y SWI. Interfaz de usuario GUI. La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acción disponible en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador. Habitualmente, las acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de las interfaces de línea de comandos que se usaban para operar los primeros sistemas operativos, y es pieza fundamental en un entorno gráfico. Como ejemplo de interfaz gráfica de usuario, cabe citar los entornos de escritorio Windows, el X-Window de Genius Linux o el de Mac OS X Aqua. En el contexto del proceso de interacción persona-computadora, la interfaz gráfica de usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático. Estructura. Dado que la interfaz es el medio de comunicación entre el usuario y la aplicación o producto, debemos considerar cada uno de los elementos que compondrán nuestra interfaz, asegurando que cada uno de ellos permitan identificar al usuario la función que desempeñan de manera sencilla y acceder a la información de una forma eficiente. Si bien podemos encontrarnos muchos y diversos elementos dentro de una interfaz, todos ellos suelen agrupar en 4 grupos grandes, a saber, elementos de identificación, elementos de navegación, elementos de contenido y elementos de interacción. Componentes y contenedores. Componentes son los elementos básicos con los que se construye la interfaz gráfica de un programa. Los componentes gráficos son subclases de las clases Java Adtech Component. Un componente es un objeto que tiene una representación gráfica que consta de un rectángulo con algún dibujo dentro. Para saber el tamaño de un componente se puede usar el método hexsystem, que devuelve un objeto de clase dimensión. El ancho de un componente C se obtiene con hexsysWidth y su altura con hexsysHeight. Para dar un tamaño específico a un componente C, se puede utilizar el método hexsysWidth. Es importante saber que la mayoría de los componentes que vamos a estudiar tienen un tamaño por defecto, muchas veces dependiendo de su contenido, y que aunque es posible darles el tamaño que se desee, también es posible respetar su tamaño por defecto. Contenedores. Un contenedor es una clase derivada de las clases container. Los contenedores son componentes que tienen la capacidad de albergar otros componentes. En particular, Apple es un contenedor. Los contenedores más usados son Panel y Windows. De hecho, los otros contenedores que se usan son extensiones de estos. Apple es extensión de Panel. Frame y Dialog son extensiones de Windows. Por tanto, es importante estudiar antes Panel y Windows. Panel es el contenedor más usado. Se utiliza únicamente como apoyo para acomodar componentes. Su aplicación está muy relacionada con el uso de los despliegues que se estudian en la siguiente sesión. Normalmente, para crear una interfaz de usuario se utilizan varios paneles cuya única misión es contener componentes u otras paneles que a su vez contienen componentes y paneles. Un panel no puede desplegarse solo, tiene que estar contenido en un Apple o en una ventana Windows.
Las ventanas son los contenedores de las clases Windows y estos sí pueden desplegarse solos, aunque la mayoría de las aplicaciones se utilizan para esto en las clases Framer y Dialog, ambas subclases de Windows. Tipos de contenedores. Una GUI combina el diseño visual y las funciones de programación. Por esto ofrece botones, menús desplegables, campos de navegación, campos de búsqueda, iconos y widgets. Los desarrolladores deben tener siempre en cuenta la facilidad de uso. Los componentes más comunes de una GUI son los siguientes: campo de entrada, ventana, lienzo, marcos, botones, bloques de encabezado, campos de texto. La papelera de reciclaje es un buen ejemplo de un elemento común a la mayoría de los sistemas operativos. Además, su representación gráfica también, tanto en Windows como en Mac, es la imagen de una papelera real. De este modo, el usuario sabe de inmediato que sirve para borrar documentos y archivos. Al escribir los GUI, los desarrolladores se basan en la programación basada en eventos, porque las acciones del usuario son impredecibles. Por esto, las GUI no se pueden programar linealmente, sino que deben escribirse de tal manera que un comando solo se ejecute cuando el usuario dé la señal para este. Swing. Los Swings son una biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para interfaces gráficas de usuario tales como cajas de texto, botones, listas desplegables y tablets. Características. Entre las nuevas características de Swing que se pueden encontrar, muchas de estas características se encuentran disponibles únicamente en la versión 6 de Java o superior. Empecemos por mencionar algunas de ellas. 1. Como puedo abrir un archivo con la aplicación que tiene asociada por defecto. Ejemplo, archivos HTML con Firefox. Respuesta, usando la clase DesktopHook to integrate with the test class. 2. Necesita programar una tarea que debe ejecutarse cada cierto tiempo. La respuesta es la clase TimeHook de ToUse Swing Timer. 3. Necesito cambiar el orden según el cual mis componentes ganan el foco cuando presiono Tab. Respuesta. Utilice la política transversal de Focus Hook to use the Focus Subsystem. 4. Ventanas de diálogo. Modales Hook to Use Modality in Dialog. 5. Necesita imprimir tablas. La respuesta es Hook to Print Tablets. Texto Hook to Print Text. 6. Crear ventanas de Splash. La respuesta es Hook to Create a Splash Screen. 7. Ubicar elementos del System Tray. El icono junto al reloj. La respuesta es Hook to Use the System Tray. AWT a Swing. Esta vez hablaremos sobre las librerías de Swing y AWT en Java. Cabe señalar que aprenderás las diferencias principales que existen en ambas tecnologías de Java. AWT permite hacer interfaces gráficas mediante artefactos de interacción con el usuario, como botones, menús, texto, botones para seleccionar, barras de deslizamiento, ventanas de diálogo, selector de archivos, etc. Y por supuesto despliegue gráfico general. Swing es la evolución del AWT, la cual, al igual que Swing, es un conjunto de librerías enfocadas a la construcción de interfaces, solo que con estas se presentan algunos problemas en cuanto a portabilidad principal cuando se desarrollaban aplicaciones para diferentes sistemas operativos.
pues el comportamiento de los componentes gráficos en ocasiones podían variar. A partir de AWT nace Swing, y con él mejoras no solo en aspectos visuales, sino también en portabilidad y comportamiento. Componentes y contenedores. Como vimos en entradas anteriores, un contenedor es el tapiz donde pintaremos nuestros componentes gráficos. Existen contenedores principales, entre estos se encuentran JFrame y JDialog, pero también existen otros contenedores incluidos dentro de los mencionados. JFrame es la ventana de aplicación, el contenedor principal. JDialog, una ventana de tipo ventana de diálogo, también puede ser un contenedor principal. JPanel permite la creación de paneles independientes donde se almacenan otros componentes. JScrollPanel permite la vinculación de barras de desplazamiento en un contenedor. JSplictPanel permite la creación de un contenedor dividido en dos sesiones. JTabletPanel permite la creación de pestañas. Cada pestaña representa un contenedor independiente. JDesktopPanel permite crear ventanas dentro de una ventana principal. JToolbar permite introducir una barrera de herramientas. Componentes atómicos. Los componentes atómicos son los elementos que no pueden almacenar otros objetos o componentes gráficos. Por ejemplo, un JPanel no es un atómico, ya que en él podemos almacenar JButton y JTextFile, entre otros. JLabel permite vincular etiquetas tanto de texto como de imágenes. JButton permite vincular botones simples. JCheckbox son casillas de verificación, ideal para selección múltiples. JRadioButton permite presentar opciones de selección similares al checkbox, solo que en el enfoque de estas es de única selección. JToggleButton, botón que al oprimirlo se quedará presionado hasta que se ejecute otro evento. JComboBox permite mostrar una lista de elementos como un combo de selección. JScrollBar permite mostrar una barra de desplazamiento regularmente usada en áreas de texto o paneles donde el contenido es mayor que el tamaño del componente. JSeparator permite separar opciones en una barra simple. JSlider permite vincular un deslizador en nuestra ventana. JSpinner permite vincular una caja de texto con botones integrados para seleccionar algún valor. JProgressBar establece una barra de progreso. Componentes de texto son todos aquellos que nos permiten procesar cadenas de texto, sea como entrada o salida de información. JTextField permite introducir un campo de texto simple. JFarmTextField permite introducir un campo de texto con formato. Si definimos que solo recibe números, no permitirá letras. JPasswordField, campo de texto que oculta los caracteres ingresados. JTextArea permite vincular un área de texto donde el usuario ingresará información o simplemente para presentar cadenas de texto. JEditorPanel permite vincular un área de texto con propiedades de formato. JTextPanel, similar al anterior, permite otras opciones de formato, colores, iconos, entre otros. Componentes de menú. Estos componentes permiten vincular opciones de menú en nuestras ventanas, tipo menú principal, como por ejemplo el contenido inicio, archivo, edición, etc. JMenuBar permite vincular una barra de menú. JMenú permite vincular botones o enlaces que al ser pulsados despliegan un menú principal. JMenuTel permite opción que se encuentra en un menú. JCheckbox MenuTen elemento del menú como opciones del checkbox.
J radio button menú turn, elemento de menú como botón de selección. J pop-up menú, opciones de menú emergentes. Componentes complejos. Estos son componentes un poco más avanzados. Cumplen con funciones más enfocadas a procesos específicos, obtener gran cantidad de información de una base de datos, trabajo con nodos, colores, entre otros. JTable permite vincular una tabla de datos con sus respectivas filas y columnas. JTrick permite cargar un árbol donde se establece cierta jerarquía visual tipo directorio. JList permite cargar una lista de elementos dependiendo de las propiedades. Puede tenerse una lista de selección múltiple. JFilchChooser es un componente que permite la búsqueda y selección de ficheros, entre otros. JColorChooser, componente que permite cargar un panel selector de color. JOptionPanel no es algo complejo, sino más un componente independiente que permite mostrar un cuadro de diálogo personalizable. Propiedades de Bean. Una propiedad es un atributo del Java Bean que afecta a su apariencia o su conducta. Por ejemplo, un botón puede tener las siguientes propiedades: el tamaño, la posición, el título, el color de fondo, el color de texto, si está o no habilitado, etc. Las propiedades de un Bean pueden examinarse y modificarse mediante métodos o funciones miembro que acceden a dicha propiedad y pueden ser de dos tipos. GetterMethod lee el valor de la propiedad y SetMethod cambia el valor de la propiedad. Un ID que cumpla con las especificaciones de la Java Bean sabe cómo analizar un Bean y conocer sus propiedades. Además, crea una representación visual para cada uno de los tipos de propiedades, denominada editor de propiedades, para que el programa pueda modificarlas fácilmente en el momento del diseño. Cuando un programador coge un Bean de la paleta de componentes y lo deposita en un panel, el IDE muestra el Bean sobre el panel. Cuando la seleccionamos, el Bean aparece en una hoja de propiedades, que es una lista de las propiedades del Bean con sus editores asociados para cada uno de ellos. El IDE llama a los métodos o funciones miembros que empiezan por GIF para mostrar en los editores los valores de las propiedades. Si el programador cambia el valor de una propiedad, se llama a un método cuyo nombre empieza por set para actualizar el valor de dicha propiedad y que puede o no afectar al aspecto visual del Bean en los momentos del diseño. Las especificaciones de Java Bean definen un conjunto de convenciones que el IDE usa para inferir qué métodos corresponden a propiedades. Cuando el IDE carga un Bean, usa el mecanismo denominado reflexión para examinar todos los métodos, fijándose en aquellos que empiezan por set y get. El IDE añade las propiedades que encuentra a la hoja de propiedades para que el programador personalice el Bean. Eventos. En Java, cada evento está representado por objeto, que es una subclase de las clases Event Object. En el paquete Java Util, cada subclase de Event Object representa un tipo de evento particular. Por ejemplo, Mouse Event para representar acciones del ratón, mover, arrastrar, hacer clic en un botón del ratón, etc. Key Event para representar acciones del teclado, esto es pulsar teclas. Action Event para representar una acción del usuario en la interfaz, por ejemplo, pulsar un botón en la pantalla. No obstante, el modelo de eventos de Java, los Event Objects, no realizan acciones por sí mismas,
sino que esos eventos son enviados a otro objeto encargado de responder a un tipo de evento en particular. Estos objetos son los que conocemos como listeners o escuchadores, y existen diferentes listeners que escuchan a los diferentes eventos, tales como los mouse listeners, case listeners o action listeners. Bounded Random Model. Interfaz Bounded Random Model de rango acotado. Interfaz es el modelo de datos Model by Controller. La interfaz contiene 4 propiedades interrelacionadas que son necesarias para describir un rango de valores mínimo, máximo, valor y grado. El mínimo y máximo propiedades definen los límites del valor del modelo. El valor define lo que podría considerar como la configuración actual del modelo, donde el valor máximo ajuste el valor de la propiedad, no es necesariamente el valor de la máxima propiedad del modelo. En cambio, la configuración máxima que la propiedad puede tomar es el máximo propiedad menos el grado de propiedad. Look and feel. El look and feel, aspecto y comportamiento, es la forma en la que JComponent de Screen, ya de JLabel, de JButton, de JTextField, JTextArray, JCheckbox, JComboBox, etc., se muestran dentro de una interfaz de usuario. Look and Feel cambia el fondo, el tipo de letra, bordes, colores y el aspecto en general de los componentes. Es muy similar a hablar de Screen para nuestras ventanitas. Bueno, con esto llegamos al final del video. Espero le haya gustado. Si le gustó, denle like y compártalo. Muchas gracias.